Bendiciones nuevamente. Vamos a continuar con la grabación de nuestra serie Primera de Corintios. Hoy vamos a ver el episodio número 57. Y vamos a iniciar el capítulo 10. El título que aquí tenemos es La congregación o la comunidad en dos medidas, dos maneras de ver una congregación o cómo la congregación está dividida. La primera parte vamos a hablar acerca de la congregación o la iglesia de Cristo o el grupo o la comunidad que nada más es aparente. Desde el versículos del 1 hasta el 13 aparece este tema. Vamos a avanzar lo más que podamos. Comenzamos con dar nuestra lectura de los 13 primeros versículos. Dice así el texto, capítulo 10, del 1 al 13. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron, y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Analizando las frases que el autor, que Pablo nos está dando en estos momentos, encontramos unas circunstancias que son buenas para nosotros saber. Pablo inicia su presentación hablando acerca de que él desea, él no quiere. Él desea que la gente de Corinto conozca la historia suficiente. Él quiere que no ignoren los corintios acerca de la historia. ¿Por qué ese afán de Pablo de hacer o querer que los corintios conozcan la historia del mundo antiguo testamentario, ahora que se está presentando las enseñanzas del Nuevo Testamento? A esto le vamos a llamar precisamente, hermenéutica, exégesis, ir al pasado, revisar los asuntos que en el pasado acontecieron, las situaciones que el primer pueblo de Dios, los judíos, tuvieron, y estudiar de ellos para que ahora en esta época cristiana nosotros no cometamos los mismos errores que los judíos cometieron en el pasado. Permítame entonces ahondar un poco, no demasiado, un poco en la información. Para eso voy a hacer uso de mi mapa que tenemos aquí a la disposición y que va a servir para que usted y yo y todos los que querramos conocer entendamos las circunstancias. Pablo está hablando, recuerden, a un pueblo que es de cultura de la raza griega. Los griegos, vamos a decir que no tienen suficiente información, suficiente conocimiento del pueblo llamado los judíos vamos a decir, de mil años atrás, 2000 años atrás. No saben nada de sus inicios. Así que entonces Pablo está diciendo a los corintios, le dice, no quiero que ignoréis. Que en otras palabras significa, quiero que estudien el Antiguo Testamento para que lo comprendan a la perfección, entiendan perfectamente los conceptos del Nuevo Testamento. Quien no conoce el Antiguo Testamento difícilmente va a entender los conceptos vertidos en las enseñanzas del Nuevo Testamento, tanto por Pablo como por los demás apóstoles, los demás escritores sagrados,
como también como aplicación para nosotros en esta época. No se entendería la enseñanza de nuestros maestros, de nuestros predicadores, de nuestros ancianos, nuestros diáconos, aquellos que nos enseñan en las clases de domingo, de miércoles, para saber, para comprenderse. O sea, si no nos enseñan el pasado, difícilmente vamos a entender el presente neotestamentario y mucho menos podremos hacer aplicaciones para nuestra vida presente. Así que comenzamos con un poco de información acerca de el Éxodo. Sabido es que después de que José fue vendido a los árabes comerciantes beduinos, y estos lo llevaron a Egipto, y en Egipto fue comprado por un personaje importante allá. La historia de José se desarrolla hasta el punto en que llega a ser un funcionario importante en Egipto. Todo preparado por Dios para preservar la vida de sus hermanos y de su padre. Así que pasado el tiempo, ya sabemos la historia, llegó una hambruna a la tierra de Canaán, donde estaba ubicado precisamente la familia de José. Y entonces José, utilizando su poder, su capacidad, se enteró, los mandó traer. Previamente, los hermanos de José vinieron a Egipto, compraron suficiente alimento, pero no era suficiente para sobrevivir los 7 años de hambruna que iban a existir en la región. Así que entonces José manda traer con toda pompa, con todo poder terrenal que él tenía en Egipto, mandó traer a su familia para que se instalaran en Egipto. En Egipto estuvieron aproximadamente 400 años, donde se reprodujeron aquellas 70 personas aproximadas que descendieron a Egipto. Cuando digo aproximadas, porque algunos pasajes vamos a encontrar que son 72, otros que son 70, no nos afecta. Para nuestro cristianismo no nos afecta saber exactamente la cantidad o por qué se mencionan esos números. Habrá explicaciones posteriores en alguna otra clase. Así que entonces, cuando llega el momento de que tienen que salir de Egipto, Moisés va a ser el líder seleccionado y van a iniciar su retorno a la tierra prometida, como Dios les dijo a ellos. En estas líneas rojas que aquí aparecen en el mapa, aparece la ruta que los mejores exégetas han mostrado. Claro que hay algunos exégetas presentan algunas variantes, pero tampoco nos afecta o nos debe de afectar mucho. Así que Moisés con el pueblo inicia su viaje, cruzan el Mar Rojo, Dios hace un milagro fantástico, abre las aguas, cruzan hacia el otro lado del continente, lo que es la península del Sinaí, descienden hacia el sur, pasan por distintos lugares, hay varios eventos de pecado y de castigo para los judíos, de actos milagrosos. Por fin acá en el Sinaí reciben las leyes del Antiguo Testamento y continúan su viaje. Toda la narrativa se encuentra en el libro de Génesis, el libro de Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio nos dan más ideas acerca de esta información, y llegan por fin a tener una guerra en estos lugares. Moisés manda a investigar la tierra prometida, qué cosa hay, regresan los que fueron enviados, se da la información adecuada, y debido a su incredulidad, Dios alarga su camino, un camino que pudo haberse realizado posiblemente en un mes, desde Egipto hasta Canaán. Va a tardar suficiente tiempo, 40 años, para que la población que era incrédula muriera y una nueva población que va a ir naciendo en el desierto sean los que van a llegar a la tierra prometida realmente. Y de los más antiguos, bueno, ya sabemos que nada más Josué y Caleb son de los que van a llegar, porque incluso Moisés no va a llegar a la tierra prometida. Cuando llegan, haciendo todo este recorrido, bueno, ya conocemos cómo se instalan en la tierra prometida, y si no conocemos lo investigaremos o lo sabemos posteriormente. Esta información que aquí estoy mostrando es lo mismo que Pablo le está diciendo ahora a los corintios, cuando les dice: no quiero que ignoréis lo que sucedió con el pueblo judío cuando fueron llevados desde Egipto hasta la tierra prometida. Y entonces Pablo inicia su disertación de esta manera. Él dice, verso 10, verso 1, como acabo de leerlo: no quiero, hermanos, que ignoréis. Y comienza a decir los detalles. Esto nos está diciendo el por qué quiere decírselos, porque en Corinto hay
una sola congregación, pero existen dos clases de miembros de acuerdo a la presentación que vamos a tener en estos momentos o en videos posteriores. Dos comunidades en una sola congregación. ¿Cómo podemos explicar eso? En la congregación de Corinto están los cristianos fieles, entregados, firmes. Y hay otros que están por otras razones o por otras circunstancias y que Pablo lo vamos a llamar la comunidad aparente. Son, en la época actual, son aquellos cristianos que asisten como número, hacen montón en la congregación, ocupan las bancas, las sillas, etcétera, reciben información, conocimiento, pero no quieren envolverse en la continuidad, en la práctica del cristianismo total y completo. Y existe aquel grupo de cristianos que sí son fieles, sí son firmes, sí son entregados, sí son sinceros, sí son personas que se mantienen fieles siguiendo las enseñanzas de Cristo. Existen en la actualidad esos dos grupos aparentes. El grupo aparente y el grupo verdadero. Hoy vamos a hablar de esta comunidad aparente. ¿Qué es lo que tiene esa comunidad aparente en una iglesia, una congregación como la de Corinto? De acuerdo a lo que Pablo está diciendo, primero inicia diciendo, ¿por qué? No quiero que ignoréis. Cuando iniciamos versículos como este y aparecen las palabras ¿por qué? O de tal manera o así mismo, esas frases que se inician al principio de un versículo se le van a llamar conectores o conectivos. Están conectando la idea del contexto anterior con la idea que se va a presentar en el contexto posterior. Entonces son importantes que descubramos cada vez que estudiamos las Sagradas Escrituras, descubramos esos conectivos, porque aunque los capítulos ya tienen sus números, etcétera, a veces la información varía o cambia. En unos cuantos versículos aparece un tema y luego en otros versículos aparece otro tema. Entonces los conectivos nos indican cuando el escritor sagrado, hace una diferencia entre el tema que está presentando se introduce a otro tema o los conecta. Así que Pablo le está diciendo, ya hablamos en el capítulo 9, hablamos acerca de cómo se debe o por qué un predicador debe recibir sostenimiento, por qué Pablo solicita y dice que él tiene ese derecho, pero que no hizo uso de ese derecho. Y ahora, en el capítulo 10, el tema se introduce así. Ahora, todo esto es porque Pablo está dando una serie de exhortaciones, una serie de recomendaciones a los corintios. Los corintios son una congregación, vamos a decir, relativamente nueva. El pecado los rodea bastante. Ya expliqué en videos anteriores dónde está situado Corinto. Corinto tiene sus dos golfos y los barcos mercantes pasan frecuentemente el invierno en esta población, en el aparcadero de los barcos, donde ellos se orillan. Y entonces los marineros duermen en los barcos, pero tienen salen a divertirse en las noches. Y cuando salen a divertirse, sucede como lo que sucede en muchos puertos del mundo. Los puertos son centros donde el pecado corre a raudales. La gente incluso ya ni siquiera le llama pecado al adulterio, a la borrachera, a la fornicación, a cualquier acto que denigre su condición de humano y que nos haga comportarnos como animales. Porque ninguno de nosotros, aunque enseñemos, vamos a ignorar esas circunstancias. Suceden y cualquiera puede experimentarlas. Así que entonces Pablo está hablando con ellos y les está indicando que en las exhortaciones ellos tienen que aprender, no quiere que ignoren. Y entonces comienza Pablo con su serie de cosas, de aspectos, de circunstancias que acontecieron a los judíos, según el libro del Éxodo, para explicarles todo lo que pasó. Por supuesto, ustedes pueden buscar esta información en los capítulos 13, 14 de Éxodo, 15, 16, 17 o aún más. O todo el libro de Éxodo, si acaso quieren leerlo. Pero aquí vamos a concentrarnos en esta sección. Cuando dice, no quiero que ignoréis, y comienza la serie de información que les dice. La primera que les va a decir es esto, que está en el punto segundo. Nuestros padres. Dice Pablo, nuestros padres todos estuvieron bajo la nube. Ahora, de acuerdo a la historia bíblica,
Los judíos en su éxodo, en su emigración desde Egipto hasta la tierra prometida, Dios tuvo cuidado de ellos para evitarles, vamos a decirle, el calor extremo en el desierto. Así que durante el día los mantenía bajo una neblina, vamos a decir una neblina suficientemente densa para que el clima, el microclima que se producía a ras de la tierra, a ras del suelo, fuera un microclima agradable. Vamos a decir un clima templado, un clima que no fuera ni caliente ni muy frío, pero agradable para la población. Y durante la noche, para alumbrar el territorio que los judíos iban ocupando en cada vez que en sus viajes se estacionaban en algún lugar, se detenían para levantar sus campamentos, Dios los alumbraba. El texto nada más dice que una gran lumbrera en el cielo. ¿Cómo era esa luz que llegaba? No sabemos, ni podemos adelantarnos y decir que Dios tenía una planta eléctrica que producía cantidad inmensa de luz. Lo que haya hecho Dios con su gran poder para alumbrar a los judíos en las noches es suficiente para nosotros que lo hizo, y esto es nada más información para que sepamos dos características del viaje del Éxodo. No quiere que Pablo le dice a los corintios, no quiero que ignoren esta circunstancia. Nuestros padres, dice el versículo 1, estuvieron bajo la nube. Y entonces la explicación de estar bajo la nube, la que la encontramos en el capítulo 13 de Éxodo, del 21, 22 y más adelante, nos indica que estaban con esa protección climática. ¿Qué más pasó con estos judíos cuando Pablo dice acerca de nuestros padres? Bueno, es que Pablo es judío y para él los antepasados, los descendientes de Abraham, de Isaac, de Jacob, todos ellos son sus antepasados, son sus padres. Las 12 tribus son los padres, son los patriarcas de los judíos. Y Pablo está utilizando adecuadamente el término. Así que estuvieron bajo la nube. Ya está la información. ¿Qué más pasó en el Éxodo? Bueno, aunque Pablo presenta las circunstancias a veces atemporales, quiero decir que modifica los tiempos, a veces una circunstancia la presenta primero, otra la presenta después. La narrativa bíblica no nos va llevando en forma secuencial. Nos narra nada más los actos, los hechos de Dios para nuestro conocimiento. Cuando menciona en el versículo mismo 1, cuando dice, y todos pasaron el mar, bueno, usted, si ya conoce un poco las Escrituras, vamos a recordar aquel evento, aquel suceso, cuando Faraón, enojado, molesto, porque los judíos ya después de las plagas van abandonando Egipto y van rumbo al Mar Rojo, el Faraón decide seguirlos. Pero Dios siempre va a poner una distancia adecuada entre los judíos y entre los egipcios. La neblina densa que impedía mirar más allá para que los egipcios nunca alcanzaran a los judíos. Y los judíos pudieron cruzar tranquilamente. Bueno, cuando decimos tranquilamente, vamos a decir que sí tenían prisa en cruzar, pero el mar se abrió. El milagro que Dios haya ejecutado lo podemos mirar ahí acerca de un viento fortísimo que simplemente abrió ambas secciones del mar y los judíos cruzaron por el fondo del mar hasta el otro lado. Ya estando en el otro lado, tanto María como Aarón y otros personajes entonaron cantos de agradecimiento a Jehová por el gran milagro que había hecho, mientras que al tocar Moisés con su vara, no es que Moisés tuviera el poder, era el poder de Dios, pero Moisés tenía que realizar ese acto. Las aguas volvieron a juntarse y el ejército faraónico, junto con sus mejores generales, todo su armamento, desaparecieron en el Mar Rojo. Ahí quedaron, todavía siguen encontrando restos de aquella circunstancia, restos que confirman la veracidad de las Escrituras. Así que Pablo le dice a los corintios, ya cuando Pablo escribe, ya estamos vamos a decir, en el primer siglo de la era cristiana. Y mientras que aquel suceso había acontecido desde el 1400, vamos a decir 1492 antes de Cristo, años más o años menos, no es importante. Y todo eso está en la historia de los judíos, en la historia narrada de las Sagradas Escrituras, y que los griegos no era posible que no conocieran todo, únicamente unos cuantos letrados, sus filósofos. Pero al punto es cuando Pablo habla a los corintios, les dice, es necesario que ustedes, corintios, entiendan lo que sucedió con nuestros antepasados los judíos.
Y cuando dice esa frase de que todos nuestros padres, todos pasaron el mar, indica que el éxodo de Egipto hacia la tierra prometida fue total, fue completo. Toda la población judaica debió haber emigrado. Sin embargo, no descartamos, cuando analizamos, cuando estudiamos, no descartamos que quizá algunos matrimonios se realizaron contraviniendo las leyes judaicas, se realizaron allá en Egipto y posiblemente hubo ciertas reglas, ciertas normas, ciertas familias que posiblemente debieron haberse quedado. No nos metemos en profundidades respecto a estas circunstancias, pero no lo descartamos tampoco. Así que cuando Pablo está diciendo, todos pasaron por el mar, verso 1, y luego menciona en el verso 2, dice, todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Algo importante que para nuestra gente del Nuevo Testamento, nuestra gente de esta época, entendamos la frase bautismo. Ellos fueron bautizados. ¿Qué cosa? Rápidamente voy a escribir aquí para entender este aspecto de lo que dice Pablo. Dice, todos fueron bautizados. ¿Y qué significa bautismo? Y para reforzar también nuestro cristianismo, la frase, así como Pablo está diciendo, significa ser sumergidos, ser inmersos. Sumergidos, inmersos, cualquier sinónimo que usted encuentre que signifique lo mismo. Fueron introducidos, sumergidos, inmersos. ¿Inmersos en qué? Podemos preguntar según el versículo 2, y Pablo nos responde de esta manera. Fueron inmersos en la nube. En la nube, usted y yo ya sabemos que las nubes en realidad es vapor de agua, es agua en forma de vapor. Entonces, el hecho de andar en la neblina, Pablo utiliza esa circunstancia como decir que están inmersos, que están sumergidos, que están metidos dentro de la neblina. Y luego cuando usa la frase, en el mismo versículo 2 dice, fueron bautizados en la nube y en el mar, no significa que en el mar se cubrieron. Pero entendamos la circunstancia con nuestra mente para entender esto. Cruzan por el fondo del mar. Al lado derecho hay barrera de agua, al lado izquierdo hay barrera de agua y sobre de ellos hay barrera de la nube que los cubría. Entonces, por lo tanto, ellos están inmersos en líquido. Más bien en agua, en dos de sus formas, la forma líquida y la forma gaseosa, que es el vapor, que son las neblinas, la niebla, la neblina, las nubes. Así que, entendiendo este concepto, podemos comprender lo que Pablo está diciendo en el versículo 2. Quiere que los corintios entiendan que los judíos, nuestros padres, verso 2, fueron bautizados, que significa fueron sumergidos. ¿Cuál es la razón que impulsa a Pablo para estar mencionando esa circunstancia? Primero quiere que no ignoren, pero recuerden ustedes que el bautismo tiene una amplia conexión con la salvación. No todas las personas pueden ser salvadas, solamente aquellas personas que creen en el Evangelio, que obedecen el Evangelio y que se mantienen fieles toda la vida. Entonces sí pueden ser salvadas. ¿Salvadas de qué? ¿De Egipto? No. Sus pecados pueden ser perdonados. Y cuando llegue el momento del juicio final, las personas que obedecen el Evangelio pueden obtener la dicha de estar con el Señor para siempre en los cielos, en el lugar que Dios menciona que ha ido a preparar. Cristo menciona que ha ido a preparar lugar para todos los que lo siguen. Así que entonces, si Pablo está utilizando toda esta herramienta informativa para que los cristianos de Corinto entiendan su circunstancia, entendemos nosotros y podemos deducir de la enseñanza, podemos profundizar en la enseñanza, que lo que Pablo quiere es que los cristianos aprendan la historia del Antiguo Testamento para poder entender su vida en el Nuevo Testamento. Y Pablo entonces inicia mencionando que al menos los antepasados de los judíos actuales y los judíos de esa época, de la época de Pablo, esos antepasados cruzaron por el mar muerto de esa manera. No podemos borrar la información ya está aquí presente en la Biblia y nadie puede borrarla. El hecho de que Pablo menciona en el verso 2, dice, en Moisés, significa que Moisés los guiaba. Bajo su liderazgo,
el pueblo judío fue sumergido en este Mar Rojo, diciendo que tenía líquido por los lados y también tenía gas de agua o el vapor de agua por sobre sus cabezas. Así que estaban totalmente inmersos, totalmente sumergidos. Ahora, interesante lo que dice también en el versículo 3. En el versículo 3, continuando con el inciso B, dice así, dice, y todos comieron el mismo alimento espiritual. Cuando hablamos del alimento espiritual, hablamos de la forma en que Dios les proporcionó el maná, el alimento que provenía del cielo. Ese alimento que Dios creaba con su gran poder, los mejores eruditos mencionan que era una especie como de cornflake, para los que conocemos esas hojuelas de maíz, que ellos recogían, tenían que recoger cierta cantidad en el desierto y tenían que alimentarse con eso, sin guardar para la próxima ocasión. Entonces, si guardaban para el siguiente día, se les agusanaba, se les echaba a perder. Pero si nada más recogían lo justo para ese día, el alimento se conservaba como si estuviera en refrigeración. El tiempo se pasa y no es bueno para los videos que excedan de 25 minutos. Así que finalizo esta sección y nos miramos en el siguiente video, en el video número 58, en la próxima ocasión. Que reciban bendición. Hasta luego.